ya vamos a hablar con la doctora Eva María Pérez, quien es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, es pediatra, neurólogo, también lo hizo en el Hospital Universitario de Caracas, jefe del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas y también director de posgrado de Neurología Pediátrica del Hospital Universitario. Así que quién mejor que ella para hablar sobre un tema muy importante como son esos cambios estructurales, esas lesiones estructurales que existen en los niños a nivel neurológico que pudiera conllevarle a ciertas consecuencias desde el punto de vista en su organismo general. Hay ciertas causas, hay algunas condiciones que ayudan a que puedan aparecer este tipo de lesiones y por supuesto esas sintomatologías, o no son solo sintomatologías, sino hay ciertos cambios en la estructura per se de todo niño, toda niña, donde da esa situación de alarma y en la que todos tenemos que estar involucrados para llegar a tiempo y poder darle esa mejor calidad de vida, logrando ese bienestar a ese niño o a esa niña. Así que no se pierdan esta gran entrevista con la doctora Eva María Pérez desde Caracas, Venezuela. Comenzamos. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con la doctora Eva María Pérez, quien es neuropediatra. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo para hablar de un tema que es muy importante, sobre todo para aquellos papás primerizos y no tan primerizos, porque siempre hay aquellas sorpresas y por no determinarlo o no diagnosticarlo a tiempo, entonces esa calidad de vida de ese niño o niña puede verse trastocada, ¿no?, en el desarrollo de su vida. Doctora, vamos a hablar sobre esas lesiones o esas patologías estructurales, ¿no?, que ya vienen desde el nacimiento. ¿Cuáles serían esos principales características o sintomatología donde ese papá o esa mamá pudiera darse cuenta de que existe alguna anormalidad, bien sea en su neurodesarrollo o bien sea a nivel neuronal? Ok, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, siempre es un problema, obviamente, cuando uno se consigue algo que no va bien con uno de los hijos. Cuando son padres primerizos, sobre todo, se supone que tienen un control prenatal bien cumplido, bien estricto, y en el control prenatal usualmente hacen los estudios de eco. Los estudios de eco no son solamente para determinar el sexo del bebé. Usualmente el obstetra es bien acucioso tomando medidas del cráneo, tomando medidas de las extremidades, evaluando las estructuras del corazón, evaluando intestino, evaluando riñones, evaluando cerebro, porque esa es una de las medidas que me dice que ese feto está bien, o sea, que hay un bienestar fetal conservado. Pero obviamente el eco tiene sus limitantes, porque es un estudio que tiene que pasar por la piel de la mamá, la grasa de la mamá, el tejido celular subcutáneo, el músculo, el útero, el líquido y llegar al bebé. O sea, tiene muchísimas capas. Entonces, si bien es cierto que cada vez es más preciso, no es exacto. Entonces, cuando nace el bebé es que realmente nosotros podemos evaluar todo lo que es el aspecto físico y la presencia o no de malformación. La información genética, obviamente, viene dentro de los genes. 50% aportado por el papá, 50% aportado por la mamá. Pero no todos los genes se expresan, es decir, yo puedo expresar de repente algo de mi papá y algo de mi mamá. Entonces, ese balance de esa expresión genética es lo que va a hacer que ese rompecabezas tan complejo del cuerpo humano se forme. Entonces, eso va a hacer que las células se diferencien y lo que va a ser pelo vaya a ser pelo, lo que va a ser corazón vaya a ser corazón, lo que va a ser el ojo va a ser el ojo, lo que va a ser el cerebro va a ser el cerebro, lo que va a ser la piel va a ser la piel. Pero nosotros tenemos que, dentro de ese proceso de morfogénesis normal, que es como se llama ese proceso de formación, las células están programadas para dirigirse cada una a su destino,
organizarse como tejido, interactuar con tejidos subyacentes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando algo va mal? Que esas células no se organizaron o no se ordenaron de la manera que tenían que ordenarse, o no se cerraron como se tenían que cerrar, etcétera, etcétera. Entonces ahí es el campo, cuando yo entro en la definición de una malformación, que es la alteración del tejido, que puede ser desde algo muy leve hasta algo muy severo. Y voy por un ejemplo. Tengo los deditos de los pies torcidos. Ay, tengo el dedito igualito al de mi papá. Eso es lo leve. Ajá, pero tengo un defecto en el corazón. Eso es lo severo. Tengo un labio leporino. Eso es severo. Entonces, todos podemos tener una que otra malformación menor. El problema es que cuando tenemos muchas malformaciones menores, ya eso es un factor de riesgo o una alerta importante, porque nosotros tenemos tiempos embriológicos. En el momento en que se forman ciertas estructuras, se están formando otras. Y que una estructura se forme de manera inadecuada me tiene que poner en alerta sobre las otras estructuras que se están formando en el mismo momento. Y por eso es la necesidad de explorarlo. Le pongo un ejemplo muy sencillo, las orejitas. Hay personas que pueden tener un apéndice preauricular o que tienen las orejitas particulares. Resulta ser que las orejas y los riñones se forman en el mismo tiempo embriológico. Entonces, obviamente, si yo tengo alguna malformación en la orejita, el deber ser es buscar cómo están esos riñoncitos. Cuando nosotros entramos en la parte del sistema nervioso central, o sea, es más complejo todavía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que usualmente el embrión empieza a formarse estructuras y estas estructuras se van a fusionar en algún momento y se van a continuar elaborando, pues, o sea, poniéndose cada vez más complejas. Nosotros tenemos que las estructuras de línea media, por ejemplo, el cuerpo calloso, el cerebelo, el tallo encefálico, están muy relacionadas con las estructuras de línea media en la cara. Entonces, cuando nosotros tenemos un niñito que, por ejemplo, la distancia entre los ojitos es mucho mayor, que esta distancia entre la nariz y el labio, que se llama philtrum, es muy largo. Niñitos que tienen un paladar muy alto, usualmente esas son las estructuras que se fusionan en línea media a partir de un tiempo embriológico, y tengo que buscar las estructuras medias del cerebro, porque usualmente coinciden. Otra cosa muy sencilla, que quizás uno lo busca a propósito, son las palmas y las plantas de los pies, las palmas de las manos y las plantas de los pies. ¿Por qué? Porque usualmente los surcos en las palmas y en las plantas se correlacionan con los surcos a nivel cerebral. Entonces, un bebé cuyo patrón de surcos en palmas y plantas no es adecuado, forzosamente tenemos que buscar cómo están surcos y cisuras en el cerebro, porque se formaron en un mismo tiempo. Entonces, si uno no se formó bien, tengo que estar pendiente del otro que probablemente no se haya formado bien del todo. Entonces, para eso existen lo que son las medidas antropométricas. Es decir, hay ya todas las tablas estadísticas que me dicen cuánto mide la distancia entre los cantos, o sea, entre el ángulo interno y el ángulo interno del ojo, dónde deben de estar implantadas las orejitas, cuánto debe medir el philtrum, cuánto debe medir la cabeza, etcétera, etcétera. Y el deber ser es, uno como pediatra o como neurólogo infantil, es medir y buscar, porque esas tablas están estandarizadas según la edad. Si eso se me sale de lo que se considera la norma como criterio estadístico, ojo, yo estoy considerando una malformación menor y mi deber es buscar entonces qué está pasando. Si son malformaciones aisladas que no forman un patrón, bueno, no pasó nada, simplemente tiene una que otra malformación. Ahora bien, si son varias malformaciones juntas, que también tienen malformaciones mayores, a veces son síndromes malformativos. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Cuando uno consigue varias malformaciones menores, obviamente uno busca las otros tipos de malformaciones. Si yo tengo varias menores en la cara, por ejemplo, tengo más de 3 en la cara, la posibilidad de que tenga una malformación mayor es hasta de un 90%. Entonces, el deber ser es buscar malformaciones mayores. ¿En dónde las busco? Cerebro, corazón y riñones. O sea, que esas son las cosas que eventualmente me pueden comprometer la vida. Hay malformaciones que no pasan nada, que no interfieren en el cotidiano y en la vida,
Y eso se consideran las malformaciones menores. Hay malformaciones que sí podrían interferir con la vida o la calidad de vida y esas se consideran las mayores. Por ejemplo, la hendidura labiopalatina, obviamente no es solamente el aspecto físico, es cómo lo alimentas, la posibilidad de complicaciones a futuro, cómo habla, cómo salen los dientes, cómo cierra ese defecto, etcétera, etcétera, etcétera. La cardiopatía, obviamente si nosotros tenemos una cardiopatía congénita, eso pone en peligro la vida del bebé, eso hay que resolverlo. Cuando tenemos malformaciones cerebrales es quizás un poco más complejo, porque nosotros podemos tener malformaciones muy grandes que puedan ser incompatibles con la vida y usualmente esos son abortos o los niños fallecen tempranamente. Pero podemos tener otras malformaciones más pequeñas que a veces no son detectadas mientras están en útero, pero que a futuro pueden producir trastornos de neurodesarrollo, pueden producir epilepsia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ha dicho informaciones sumamente importantes y estoy completamente segura que la mayoría de las personas que van a escuchar y que están escuchando esta entrevista no lo sabían. Es impresionante la correlación que existen, como acaba de decir, en tanto la fisionomía, palmas de las manos, con cerebro. Es impresionante lo de la oreja con el riñón. Estoy totalmente asombrada, pero qué bueno que para eso que estamos aquí, para estar atentos y nunca es tarde. Siempre es importante aprender y todos los días se aprende. Doctora, en los casos de los trastornos del neurodesarrollo, es alarmante, aquí en Europa es alarmante, verdaderamente España, Italia, con los niños con TEA. Este tipo de trastornos, doctora, este tipo de condición, ya se habla de muchas cosas, hay muchas personas dedicadas, sobre todo en España, ¿no? Dedicado al por qué ver genéticamente si hay algo que pudiera estar pasando allí, ¿no? Porque es altísimo el porcentaje de niños TEA. ¿Qué cree usted que pudiera estar pasando según sus estudios, según su experiencia? ¿Qué puede estar relacionado? Y ¿por qué hasta ahora no se ha llegado a ningún tipo de examen, doctora, donde se pueda diagnosticar durante el embarazo? Porque de verdad que es alarmante y sobre todo no es fácil. La atención es de un equipo multidisciplinario, a nivel sistémico inclusive, el niño TEA tiene un cuidado muy especial. ¿Qué opina al respecto? Bueno, partimos de que el trastorno del espectro autista, o TEA, no es una enfermedad. Sí. Y a mí me molesta de sobremanera a veces cuando dicen que es especial o que es discapacitado. No es especial, no es discapacitado. Y yo siempre lo trato de explicar como es un sistema operativo diferente. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a lo que usa la mayoría. Y sí, efectivamente, hay un incremento considerable en el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Se está hablando de uno en cada 45 niños o uno en cada 69, varía de país a país, obviamente. ¿Por qué estamos diagnosticando más? Bueno, pues obviamente tenemos mayor herramienta de trabajo, mayor índice de sospecha, etcétera, etcétera. Es un trastorno de base neurobiológica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un problema de conexión neuronal. Es decir, esas neuronas o esos circuitos no se organizan bien mientras está en la barriga o inmediatamente después. Tiene base genética. ¿Por qué? Porque ese rompecabezas del sistema nervioso central se va a organizar en función de la información que dan mis genes. Pero no es tan sencillo tampoco porque hay muchos factores asociados. Por ejemplo, sí, podemos tener la base genética. Hay alguien en la familia que tiene características conductuales similares. De repente, alguno de los primos, tíos, alguien tardó mucho en hablar y es un poco antisocial, es un poco aislado, etcétera, etcétera. Pero también tenemos los efectos de los altos riesgos biológicos, las complicaciones durante el embarazo, la preeclampsia, amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, la historia concepcional de la madre, por ejemplo, la pérdida reproductiva múltiple, las dificultades para concebir, esos embarazos donde la madre tiene que estar acostada prácticamente todo el embarazo por amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, etcétera, etcétera. Aquellos bebés que nacen prematuros o que tienen alguna complicación, alguna sepsis, alguna encefalopatía hipoxicoisquémica, todos esos son factores de riesgo que también
me pueden influenciar en la aparición o no de un trastorno del espectro autista cuando no hay antecedentes de ningún tipo. Ya cada vez más se han identificado los grupos de genes, pero son muchísimos los que están involucrados en el desarrollo, por así decirlo, de estas conexiones cerebrales que me pueden expresar funcionalmente como un trastorno del espectro autista. No tengo ningún estudio químico, molecular, etcétera, etcétera, que me diagnostique el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista sigue siendo un diagnóstico clínico, ¿ok? Nosotros podemos tener herramientas que nos apoyan, por ejemplo, la evaluación cognitiva integral, el ADOS, el CARS, pero siempre el diagnóstico es clínico. Y obviamente, una vez que yo me planteo el diagnóstico, yo tengo que completar el estudio de ese niño. ¿Cómo lo completo? Le pido una evaluación auditiva, forzosamente, porque hay que ver cuál es la calidad de su audición. Le pido un estudio de electroencefalograma. ¿Por qué? Porque el 30% de los niños con un trastorno del espectro autista pueden tener electros anormales. Y le debería de pedir un estudio de resonancia magnética cerebral para ver cómo están sus estructuras. Y obviamente su evaluación cognitiva integral, su ADO, su evaluación por lenguaje, etcétera, etcétera, porque eso es lo que me da el perfil funcional. La gran mayoría de los trastornos del espectro autista entran en la categoría de leve a moderado. Cuando nosotros tenemos que son autistas secundarios a algún problema de base, por ejemplo, cuando tienen una esclerosis tuberosa o cuando hay síndromes genéticos que pueden tener autismo, usualmente esos son de menor, o sea, de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el nivel de funcionamiento es peor. Usted me había dicho que ¿cuál era la sospecha? Bueno, se han planteado múltiples hipótesis de por qué nosotros estamos viendo ese incremento en el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y las últimas revisiones todavía no tienen respuesta, pero una de las alarmas que se prende es el uso de métodos de fertilidad. No por el método de fertilidad per se, sino porque la necesidad de buscar un método de fertilidad me está hablando sobre que hay algún problema mayor en esa pareja, o sea, bien sea por culpa del papá o por culpa de la mamá, no por culpa, sino por problemas paternos o maternos, de esa carga genética que hace que sea muy difícil concebir y que sea necesario buscar la ayuda de técnicas de fertilización. Doctora, la parte de las sustancias químicas donde hoy en día el consumo de químicos a través de la alimentación es altísimo. Es altísimo, la alimentación que se veía 40 años atrás no es la misma que se está viendo ahorita. La cantidad de aditivos que le colocan a todo lo que nosotros consumimos mayormente. Le pregunto, ¿esa parte pudiera influir o ayudar en algún cambio a nivel estructural? No, todavía no se tiene Todavía no tenemos respuesta. esa respuesta. Sin embargo, definitivamente nosotros como raza humana estamos mutando, porque si ven la diferencia en peso, talla, etcétera, etcétera, sobrevivencia, o sea, nosotros estamos mutando como raza humana. Ahora bien, nosotros estamos cambiando genéticamente, no les sabría decir exactamente, pero hay un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención. Nosotros estamos siendo llevados de otra manera a ser individuos altamente productivos desde el punto de vista laboral, pero socialmente nulos, por así decirlo. Se exige trabajo y ya. O sea, imagínense en la mesa, cuando uno era pequeño, por ejemplo, uno se sentaba y uno conversaba en la mesa. ¿Y qué hace la gente ahora? Saca el teléfono El teléfono. y se ponen a Sí. revisar lo que sea. Otra cosa que es bien llamativa, por ejemplo, y eso es una cosa que yo he comentado con muchas terapeutas ocupacionales. Antes los niños que jugaban, metra, chapita, perinola, yaqui, etcétera, etcétera, entonces me usaban estos dos dedos. O sea, ahora ¿qué hacen? Con este dedo le dan a la tablet o con este dedo dan al play, a lo que sea, pero esta función de pinza no me la están haciendo bien. Entonces, son la mayoría de los niños que requieren terapia ocupacional. Y cuando los padres, entonces uno les dice,
Y dicen, ay, pero es que él maneja el Play, él maneja la tablet, pero que es una maravilla. Yo digo, sí, ok, con un dedo o con este dedo, pero con la pinza no lo están haciendo. Esas son cositas que nos ha llevado el entorno, que nos ha llevado todo, pero que son llamativas, porque a fin de cuentas uno es el que ve el cómo va progresando. Ahora, doctora, si bien es cierto, los papás no todos los llevamos, me incluyo, no todos los llevamos a nuestro pediatra de primera mano a un neuropediatra, sino a un pediatra, ¿ok? Y dependiendo del caso, neonatólogo, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, todo pediatra debe tener un sentido común, una cultura general, hablo yo, en cuanto a pediatría, de todas esas mediciones estructurales, físicas, ¿ok? Que debe tener todo niño o niña a nivel fisiológico. Sin embargo, habrán también especialistas o pediatras donde quizás se les escape alguna de esas medidas que quizás usted ahorita dijo, de los ojos, de las orejitas, y el papá las está escuchando, ¿ok? Está escuchando, entonces ya tiene el ojo, ya está más atento y estar más pendiente de este tipo de medidas, ¿ok? Pero hay otras sintomatologías, vamos a decirlo así, o expresiones de todo niño o niña a nivel quizás, doctora, conductual, y por eso también hay muchos mitos, para que usted lo afirme o no, de ese hecho de estimular al bebé desde la barriga, ¿ok? Por interés de que el niño salga, si se quiere, sobreestimulado, o bien sea cuando ya sale, estimularlo, estimularlo, estimularlo para descartar cualquier tipo de problema, ¿no? ¿Qué crees que es lo mejor, doctora? Hacer ese equipo mancomunado entre el papá estimulando y el pediatra que esté atento a toda sintomatología o a toda alarma para entonces lograr y llegar a tiempo. Ok, los pediatras son mis caballitos de batalla. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlan al niño mensualmente. O sea, ellos saben cómo van y ellos son los que oyen a la mamá. Los neurólogos entramos cuando al pediatra no le parece que las cosas vayan bien o le parece que algo está variable en ese niño. Estimular. Sí, la estimulación es buenísima para los niños. Pero para prevenir, uno estimula al niño hablándole, uno estimula al niño tocándole, uno estimula al niño jugando. Cuando la estimulación se convierte en un programa de intervención temprana estructurado formalmente, cuando nosotros tenemos algún factor de alto riesgo. ¿Y cuál factor de alto riesgo podemos tener? Tenemos factor de alto riesgo prenatal, neonatal o perinatal. El niñito que vino prematuro, el niñito cuyo patrón de movimientos fetales era muy escaso, el que vino bajo peso, el que estuvo hospitalizado en una terapia intensiva o unos cuidados intermedios, el que se puso muy amarillo y estuvo mucho tiempo ingresado, etcétera, etcétera. El que está muy aguadito, el que está muy duro, ese es el que se considera un alto riesgo, que ese sí tiene que ser ya estimulado formalmente con un equipo multidisciplinario, lo que se llama una atención temprana, es una intervención temprana. Y ese es el niño que el neurólogo debe controlar cada 3 meses. Tenemos signos de alarma que nos tienen que poner el ojo sobre ese niño. Sí, obviamente lo hay. Por ejemplo, el recién nacido que no duerma nada o que todo lo contrario, que duerma muchísimo y que la mamá lo tenga que despertar para darle comer. Ojo, recién nacido a término. El prematuro es otra cosa. Este bebé que es muy lento para sentarse, para sostener su cabeza, para sentarse, para gatear, para pararse, o sea, todo lo que es el área motora. El niño que es muy irritable, o sea, que es llorón y cuesta muchísimo que se calme, que la mamá dice que no duerme ni 5 minutos y que llora y llora y llora y llora y llora. Este niño que no me responde a la voz materna, que no me busca la cara de la mamá, que no me sonríe, que le interesan más objetos que los rostros, que no me responde a llamados, que no empieza con lo que es el discurso prelingüístico de mamá, mamá, ta, 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 y que no, y
una de las cosas que más importancia tiene es el desarrollo del lenguaje. Ahí la creencia errada, déjalo tranquilo que él va a hablar solo. Yo siempre le digo a los papás, o sea, si tú tienes un bebé de 6 meses que no te sostiene la cabeza, te asustas y corres, ¿verdad? Es lo mismo con el lenguaje, eso tiene su secuencia evolutiva. Nosotros tenemos que a los 10 meses los bebés están silabeando mamá, ma, pa, te, te. Al año me están diciendo las primeras palabras. A los 18 meses me están uniendo 2 palabras. Dame agua, mamá ven, mamá no, mamá agua. Por a los 2 años tienen un repertorio más o menos de 100 palabras. A los 3 años están hablando como nosotros. Se pueden equivocar en tiempos verbales, se pueden equivocar en palabras complejas, la R no necesariamente la tienen que sacar, pero sí tienen que ser capaces de comunicar efectivamente con personas ajenas al núcleo familiar. No es que la mamá le tradujo y le adivinó todo lo que él dijo y explicó, no, es que lo que él quiere es que le deje el vaso de agua que está allá en la nevera. No, tiene que hacerse entender por personas ajenas al entorno familiar. Entonces, la creencia es que no, su papá habló tarde, vamos a dejarlo tranquilo, que ya hablará. No, o sea, el lenguaje es la función más compleja que tiene el sistema nervioso central. Entonces, el desarrollo del lenguaje, cuando va acorde, me va diciendo, oye, este niñito va bien. Jerárquicamente, la parte motora no es tan compleja como el lenguaje, pero todo el mundo le hace más caso a la parte motora de cuándo caminó, cuándo se sentó, cuándo se paró, que a cuándo empezó a hablar realmente. Y eso es la medida del bienestar de ese cerebrito. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que estar pendientes desde el punto de vista conductual? Niños que no soporten los cambios en su rutina, niños que sean muy repetitivos, que hagan movimientos estereotipados con las manos, que giren sobre un mismo eje, que se queden pegados solamente en una actividad. Obviamente ya dije lo del lenguaje, son niños que sean muy irritables, o sea que cuando uno les pone el límite, hagan una rabieta, una pataleta, lancen objetos, etcétera, etcétera, que se muerdan, que muerdan a los demás. Niños que sean muy tremendos, hasta cierta edad. Por ejemplo, niños que les cueste mucho identificar lo que es el esquema corporal primario, identificar figuras geométricas, lograr ciertos aprestos básicos. Y con esto estoy entrando un poco en lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que tengo signos de alarma que me pueden alertar sobre la presencia a futuro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos criterios diagnósticos y edades diagnósticas. Yo no puedo diagnosticar nunca a un niñito de 4 años de edad como un trastorno deficitario de atención, porque los criterios son claros a partir de los 7 años. Igual que las dificultades de aprendizaje. Yo no puedo decir que un niño de 5 años tiene una dificultad de aprendizaje, porque no la tiene. O sea, que tengo signos de alarma, puede ser, pero yo no puedo hablar de una dificultad de aprendizaje en un niño de 5 años. Porque Doctora, neurobiológicamente, sí, perdón. Adelante, Sí. Neurobiológicamente. Neurobiológicamente, Nosotros tenemos que el cerebro va cambiando. O sea, nosotros tenemos que el cerebro va cambiando. ¿Por qué? Porque va desarrollando conexiones, esas conexiones se mielinizan, y yo siempre les digo a los pacientes que la mielina es como la cobertura plástica, pero de los cables del cerebro, que permite que se conduzca bien. Y voy remodelando ciertas áreas que me van a permitir adquirir cada vez funciones más complejas e irlas perfeccionando. Yo no puedo hablar de un aprendizaje en un niño de 5 años, ¿por qué? Porque lo que es la corteza prefrontal, que es la parte de mi cerebro encargada de las funciones cognitivas superiores, de lógica, etcétera, etcétera, comienza a hacer su pico de remodelación entre los 7 y los 9 años. Entonces, a esa edad es cuando el niño comienza a tener ciertos elementos de lógica y un aprendizaje por lógica, no por memoria ni por repetición. Es importantísimo lo que está diciendo, y por eso que yo considero que esa profesión que es bellísima, como es la de educación preescolar, debe tener una materia, aunque sea, no van a estudiar neurología, pero lo básico, sobre todo en cuanto a la obtención de ese aprendizaje asertivo, deben estar atentas. ¿Por qué lo digo, doctora? Porque muy fácilmente se están enjuiciando a los niños de una manera ligera,
que todos tienen déficit de atención. Todos los niños tienen déficit de atención. Aquel niño que sale mal es porque ya le dan ese cliché y ya le diagnostican, inclusive ya las maestras sin tener previo estudios, ni previo análisis, ni diagnóstico, ni nada, todos tienen déficit de atención. Y fíjense lo importante que acaba de decir, porque en cada nación, en cada país, tienen un programa de estudio. Por ejemplo, aquí los niños a los 7 años comienzan la primaria, o sea, comienzan a empezar a leer y escribir cuando tengan 6, 7 años, o sea, 6, 7 años, ese es el promedio, primaria. En Venezuela no, en Venezuela a los 5 años un niño te tiene que leer y escribir. Entonces, fíjense lo importante de forzar ese neurodesarrollo, cómo lo pudiera trastocar, o me equivoco, doctora. Se frustra el niño, porque hay niños que lo pueden hacer, Aparte. pero la gran mayoría no lo pueden hacer y yo no los puedo penalizar, porque no están en edad de hacerlo. Por eso es que lo ideal es que ellos entren en un primer grado con 7 años, porque ya tienen como que todo listo para arrancar. Y obviamente las maestras de preescolar también son un grupo importante de personas que detectan problemas en esos niños. A veces la aceptación de que hay un problema es complicada. ¿Por qué? Porque a ninguno le gusta que su hijo tenga un problema. Partimos de esa base. Pero el hacer conciencia de que tengo un problema y que tengo que solucionarlo a veces es muy difícil. Las maestras lo detectan, le dicen a los padres, el padre a veces no va de entrada, sino que va primero a los terapeutas, va al psicólogo, hasta que por último termina con el neurólogo infantil. Y a veces cuando uno da el diagnóstico no es tan fácil porque los padres están en negación. Claro. Es difícil, obviamente, es muy difícil aceptarlo, pero mientras más corta sea la negación y más rápida se tomen cartas en el asunto, mejor es el pronóstico. Sí, señor. Doctora, como medida preventiva, ¿todo papá debe ir a un neuropediatra, aunque sea una vez al año? No necesariamente, no necesariamente. No. Si todo va bien con ese niño, no tienen que ir. O sea, si el niño tiene su proceso de neurodesarrollo normal, no hay nada fuera de lo habitual, ha logrado un aprendizaje acorde, no tiene por qué ir con el neurólogo Un infantil. El neurólogo neuropediatra. infantil, Ok. sí, no necesariamente. Ahora, si el papá tiene alguna inquietud, alguna duda, o le parece que algo no va como debería de ser, obviamente sí. Uno siempre tiene que escuchar a los padres, porque los padres son los que conocen más al niño. Claro, claro, claro. Doctora, la hidrocefalia. La hidrocefalia es de verdad que es bastante también traumático inclusive, ¿no? Le pregunto, porque también hay en los pediatras tienen que misurarle también esa La circunferencia cabeza. famosa y la cabeza, entonces cada mes obviamente tiene que tener un crecimiento, ¿no? Pero hay también casos, por ejemplo, yo, de una manera muy, muy trivial, yo he visto niños que se nota que la circunferencia es un poquito como desproporcionada, inclusive a su cuerpo, ¿no? Entonces, recuerdo que hubo un momento, una reunión, entonces, no, es que el papá es así, el papá tiene la cabeza grande, entonces, bueno, y lo dejan así, ¿no? Yo me gustaría que aclarase eso, sobre todo para llegar a tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían aparte del crecimiento extra, ¿no? Hay otro estudio, otro tipo de estudio para certificar si hay alguna anomalía en cuanto al crecimiento o para determinar alguna hidrocefalia. Bueno, cuando uno consigue una cabeza que está por encima de lo que le corresponde para el peso y la talla, obviamente tiene que buscar la causa. Y es ahí donde nosotros utilizamos los estudios de neuroimagen, o una tomografía o una resonancia, que quizás la resonancia tiene mayor sensibilidad. ¿Se puede detectar hidrocefalia? Sí, obviamente se puede detectar hidrocefalia. Pero la hidrocefalia, a veces, nosotros tenemos que poder haber hidrocefalias congénitas e hidrocefalias adquiridas. La hidrocefalia congénita puede ser tan temprano como desde que estamos en la barriga. Y normalmente puede ser por elementos formativos de ese sistema nervioso central. Podemos tener hidrocefalia secundaria ¿a qué? Bueno, podemos tener hidrocefalia secundaria
infecciones del sistema nervioso central, son una meningitis que me dé como secuela una hidrocefalia. Podemos tener hidrocefalia secundaria a tumores, podemos tener hidrocefalia secundaria a malformaciones, eventos vasculares, etcétera, etcétera. Entonces, la manera, si yo tengo un niño cuya cabeza se está saliendo del percentil, obviamente tengo que buscarle la causa y tengo que pedir un estudio de neuroimagen. Eso es el deber ser. Ok, es importante. En términos, ya sabemos que hay distintos tipos de lesiones o distintos tipos de cambios estructurales donde, bueno, tienen ciertas consecuencias. Pero en términos generales, doctora, yo quiero es para generar esa concientización y esa responsabilidad con conocimiento de causa. Si nosotros llegamos a tiempo, la mayoría, yo no quiero decir todas, pero la mayoría de esos cambios estructurales, si llegamos a tiempo, ¿son remediables o hay algunos cambios estructurales que son irremediables? Bueno, mira, si nosotros detectamos una cardiopatía congénita a tiempo y es quirúrgica, se opera y se resuelve. Por ejemplo, el labio leporino se resuelve. Son varias cirugías, pero se resuelve. Si nosotros tenemos malformaciones en sistema nervioso central, eso es otro problema. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que, por ejemplo, falta el cuerpo calloso, que es la estructura que me une la mitad derecha con la mitad izquierda del cerebro, yo eso no lo puedo solucionar. Sin embargo, yo puedo estimular a ese bebé para que desarrolle todas sus conexiones y todas sus capacidades y sea capaz de suplir de una u otra manera ciertas funciones. Si yo no tengo cerebelo, obviamente tampoco lo puedo solucionar, pero igualmente entra la parte de estimulación. Si nosotros tenemos un defecto del tubo neural, que son el meningocele, el mienomeningocele, eso se corrige quirúrgicamente inicialmente, pero nosotros tenemos secundario a ese mielomeningocele, vamos a tener alteraciones motoras, alteraciones en vejiga, alteraciones en recto, dependiendo del nivel en donde estaba ese mielomeningocele. Entonces, contestar esa pregunta es complicado porque hay cosas que sí voy a solucionar y hay cosas que no puedo solucionar. Siempre le puedo beneficiar al niño con un programa de estimulación temprana adecuado, eso sí, partimos de esa base que eso es el deber ser. Hay cosas que yo voy a poder solucionar y hay cosas que no voy a poder solucionar. Por ejemplo, si el niño nace sin un ojo, yo le puedo poner una prótesis, sí, pero ese ojo no va a ver. Entonces es Claro. dependiendo de lo que esté afectado y en qué grado esté afectado. Pero por supuesto, dijo lo más importante, es que si llegamos a tiempo, dependiendo, obviamente, dije en términos generales, podemos buscarle una solución. Si no llegamos a tiempo por ligerezas o por seguir, porque mi abuela me dijo de que eso era normal, porque todavía, doctora, estamos sumergidos en ese tipo de sociedad. Inclusive a nivel gastroenterol, a nivel de gastro, son cosas que todavía en el siglo XXI estamos viendo alimentaciones de los años 40. Entonces, eso es lo que quiero resaltar, de que la medicina también avanza, de que todo avanza y, por supuesto, con más conocimiento podemos solucionar de una manera y garantizar el bienestar para ese niño y para ese niño. No, obviamente, le podemos dar las herramientas, no solamente al niño, a la familia. O sea, porque Por supuesto. la familia necesita tener las herramientas para tratar de ayudar al niño lo más que pueda y además eso usualmente son elementos muy dolorosos que tienen una carga emocional muy importante para la familia y hay que brindarles ayuda y brindarles apoyo porque uno es humano, uno se cansa, uno se frustra, uno se agota, Claro, empieza el porque a mí. Entonces hay que darle las herramientas a los padres para que tengan una ayuda adecuada. Totalmente, totalmente. Doctora, muchísimas gracias. Yo pienso que dio una clase aquí de este tipo de anatómico, ¿no? Para que nosotros podamos entender de que existe todo un porqué. Todo está perfectamente creado y si no está perfectamente creado, hay un para qué, pero sobre todo hay soluciones con conocimiento,
todo tiene una secuencia. Y cuando esa secuencia no se da, es que hay que poner atención y tomar cartas en el asunto. Por supuesto, y sobre todo con conocimiento, y aquí está el ejemplo y la muestra con su dedicación, con su vocación, y eso es admirable porque tratar a los niños no es para todo el mundo. Tratar para los niños tiene que tener una empatía y un perfil extra, ¿ok? Porque No, la los niños son paciencia. lo máximo. Los niños son lo máximo. Sí. Por eso que está donde está, doctora. La felicito, de verdad que para nosotros es un honor tenerla, esa calidad humana y sobre todo en conocimiento, porque garantiza ese acompañamiento asertivo, tanto para el niño primeramente y también para la familia. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Mira, yo estoy en el Instituto Médico La Floresta, en la unidad de pediatría integral, y estoy en el Hospital Universitario de Caracas, en la sección de neurología pediátrica. Perfecto. ¿Está haciendo telemedicina? No, presencial. Ok. No, le pregunto porque al menos las personas pueden contactarla, bien sea a través de algún, no sé si da algún correo que las personas puedan preguntarle alguna cita, alguna pregunta en específico, doctora. Me pueden contactar al teléfono 0414-281-6698 o al Excelente. 285-4515, que es el de la unidad de pediatría en La Floresta. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Será una nueva oportunidad seguramente y por supuesto quiero que sepa que este canal también es de usted y bueno, ahora hay muchos temas de qué hablar y acompañar a esas familias y esos bebés. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A la próxima.